Como saben, ayer se celebró el 4 de julio, el Día de Independencia de esta nación. Bueno, es una temporada, no solo ayer se celebró, se viene celebrando hace unas semanas y se seguirá celebrando por algunos días. Y como creyentes podemos dar gracias a Dios por este país en el que vivimos, por las libertades que disfrutamos, especialmente de servicio, las libertades de adoración a Dios, de la predicación del Evangelio, por las puertas que esta nación ha abierto a muchos de nosotros y a nuestras familias. Algunos nacieron aquí, otros llegamos de diferentes países, pero todos de una forma u otra hemos sido beneficiados de la providencia de Dios en esta tierra. Y este año, el Día de la Independencia tiene un peso histórico especial. Estados Unidos está celebrando la conmemoración de sus 250 años de independencia. Una celebración nacional que busca recordar la firma de la Declaración de Independencia y el desarrollo histórico de esta nación. También es justo reconocer en este marco que la Biblia tuvo una influencia significativa en la cultura pública y el pensamiento de la generación que fundó esta nación. En aquel tiempo, en este país, cuando fue fundado, la Biblia era ampliamente conocida. El lenguaje bíblico marcó la cultura pública y sus temas influyeron en discusión sobre virtud, sobre autoridad, sobre responsabilidad ciudadana. O sea que la Biblia de alguna manera, podríamos decir, influyó en los pensamientos de los fundadores de esta nación. Pero hoy no vine aquí a predicarle de historia americana, no vine a predicarle de política, tampoco vine a poner una bandera en lugar de la cruz. Hoy venimos a abrir la palabra de Dios y el texto en el que reflexionaremos el día de hoy nos hace una pregunta que es más profunda que cualquier celebración nacional. Y es ¿dónde descansa la verdadera seguridad de un pueblo? ¿Descansa en su historia, en sus líderes, en su ejército, en sus leyes, en su economía, en su libertad, o descansa en el Señor? Porque una nación puede tener mucha historia, puede tener libertad, recursos, leyes, ejército y poder, y aún así espiritualmente puede estar insegura y su confianza final no estar en Dios. Y para ayudarnos a pensar en esto me gustaría recordar una frase que es muy conocida, no sé si usted la ha escuchado, que dice: aún los reyes más poderosos tienen su Waterloo. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Permítame contarse la historia por si no la sabe. Esa expresión viene de uno de los momentos más decisivos de la historia europea. Esa es parte de la derrota final de Napoleón Bonaparte. Napoleón no fue un hombre cualquiera, Napoleón fue un genio militar, un estratega brillante, un emperador que llegó a dominar gran parte de Europa. Sus ejércitos marcharon por naciones enteras, solo su nombre producía temor y sus victorias parecían imparables. Para muchos, Napoleón era la imagen misma del poder, de inteligencia, de estrategia, de autoridad, de ambición, todo esto concentrado en un solo hombre. Pero llegó el día que el hombre encontró su límite. Veamos la historia. Dice: el 18 de junio de 1815, cerca de Waterloo, en lo que hoy es Bélgica, Napoleón enfrentó a una coalición dirigida por el duque de Wellington y el mariscal Blücher. Napoleón confiaba en su poderoso ejército, un ejército que había reunido más de 600,000 soldados, más de 600,000 hombres para pelear. Estaba seguro de que sus estrategias que le habían dado tantas victorias y su experiencia en batalla le darían una victoria nuevamente. Aquella batalla de Waterloo fue sangrienta, fue difícil, fue dura y fue decisiva. Después de años de guerra, de conquistas y de gloria militar, lo impensable llegó. Napoleón fue derrotado en Waterloo. Pocos días después, aquel emperador que parecía invencible tuvo que dejar el poder y ser exiliado a la isla de Santa Elena, solo lejos del mundo que un día conquistó. El hombre que había sacudido Europa no pudo sostener su propio trono. El estratega que había dirigido ejércitos no pudo asegurar su victoria final. El emperador que parecía invencible tuvo que descubrir que también él era limitado. Por eso la historia usa la frase encontrarse con su Waterloo. Encontrarse con su Waterloo es llegar al momento donde la fuerza humana se quiebra, donde el poder ya no alcanza, donde una buena estrategia no es suficiente, donde el hombre descubre que no es tan invencible como pensaba. Y hermanos, permítame decirle que esto no solo le pasó a Napoleón,
también le pasa a las naciones, también le pasa a las familias, también nos puede pasar a nosotros. Hay momentos donde el dinero no alcanza, donde la salud no responde, donde la estrategia falla, donde la experiencia no basta, donde el control se pierde, donde el corazón descubre que su fuerza no puede salvarlo. Para muchos, este famoso Waterloo lo han usado para describir esto. Pero mucho antes de este famoso Waterloo, la palabra de Dios ya había declarado esta verdad. Mire lo que dice Salmos 33, versículos 16 y 17. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza se puede librar. O sea, el problema no es tener ejército, el problema no es tener recursos, el problema no es tener leyes, nación, historia, tecnología o estrategia. El problema es confiar en esas cosas como si fueran Dios. Y en el marco de estos días donde muchos recuerdan y se celebra la independencia de esta gran nación, el Salmo 33 nos llama a recordar una verdad más profunda. La verdadera seguridad no está en lo que el hombre puede conquistar, en lo que el hombre puede proteger o controlar, sino en el Señor que gobierna sobre todas las naciones. Por eso me gustaría que reflexionemos el día de hoy bajo el título Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Permítame compartirles la idea principal del mensaje. Nuestra esperanza no debe estar en el poder humano, sino en el gobierno soberano de Dios. Antes de entrar al versículo 12 del Salmo 33 que estudiaremos hoy, me gustaría darle un poco de contexto. Este es un salmo de alabanza. El salmo comienza diciendo en el versículo 1, canten de júbilo al Señor, ustedes los justos. Apropiadas es para los rectos la alabanza. Pero esta alabanza no nace de una emoción vacía. El salmista nos da razones para adorar. El Señor es recto en su palabra, dice, Él es fiel en sus obras, es justo en su carácter, misericordioso con la tierra y poderoso como creador. Y luego el Salmo presenta al Señor como el Dios que gobierna sobre todas las naciones. En los versículos 10 y 11 dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces, cuando llegamos al versículo 12, desde donde iniciaremos nuestra reflexión el día de hoy, el salmista no está hablando de orgullo nacional ni de superioridad humana. Está hablando de un pueblo que depende de Dios, que crea, que gobierna, que ve y que sostiene todo y cumple su propósito. Por eso dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido para su herencia. Ahora, en el contexto de este salmo, en el contexto original, esa nación de la que habla el texto es la nación de Israel, el pueblo que Dios escogió por su herencia. Pero el salmo también nos muestra que el Señor gobierna sobre todos los pueblos, porque más adelante en el versículo 13 dice, Él mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. Así que la enseñanza es clara. La verdadera bendición y seguridad de un pueblo no está en su fuerza, en su ejército, en su historia o sus recursos, sino en pertenecer al Señor y esperar en su misericordia. Bien, vayamos al punto número 1. La palabra para completar, no sé si todos tienen su boletín ahí. Si alguien no lo tiene, por favor, si me puede levantar su mano para que los hermanos le pasen uno. Estamos bien, perfecto. Bien, la palabra para completar ahí es pertenecerle. Mi bendición está en pertenecerle a Dios. Veamos lo que dice Salmos 33, 12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El versículo comienza con una palabra muy importante, bienaventurada. Habla de bendición, de dicha, de una condición favorecida delante de Dios, pero observe bien lo que el salmista no dice. El salmista no dice, bienaventurada la nación cuyo ejército es más grande. El salmista no dice, bienaventurada la nación cuya economía es más fuerte. El salmista no dice, bienaventurada la nación que tiene más territorio, la nación que tiene más historia o la nación que tiene más poder. El texto dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. En otras palabras, la verdadera bendición no comienza con lo que el pueblo posee, sino a quién pertenece.
Y eso es importante porque muchas veces medimos las bendiciones de una nación por sus recursos, por su libertad, por su historia, por su cultura, por su economía o por su fuerza. Y eso no está mal, agradecer por estas cosas. Podemos dar gracias por el país donde vivimos, por las oportunidades que Dios nos ha dado y las puertas que se nos han abierto aquí. Y podemos recordar también la nación de donde venimos. Pero el Salmo 33 nos está llevando mucho más profundo. Dice, la bendición más grande de un pueblo no está en su bandera, no está en su ejército, no está en su economía ni su historia. La bendición más grande de un pueblo está en el Señor, está en que sea realmente de Dios, en pertenecerle a Dios. Porque una cosa es mencionar a Dios y otra cosa es pertenecerle a Dios. Una cosa es tener frases religiosas y otra cosa es vivir bajo su señorío. Una cosa es decir Dios bendiga a nuestra nación y otra cosa es someter nuestra vida y nuestra voluntad o a la voluntad de Dios que decimos invocar. Por eso la segunda parte del versículo aclara la primera. Dice, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. En su contexto original este versículo, como lo hablaba de Israel, el pueblo que Dios escogió por su herencia. Israel no fue escogido porque era el pueblo más grande, no fue escogido porque era el pueblo más fuerte, no fue escogido porque era el pueblo más justo, no fue escogido por nada de esto. Fue escogido simplemente por la gracia soberana de Dios. La bendición de Israel no descansaba en el mérito de Israel, descansaba en la elección y la misericordia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con este texto. No podemos tomarlo a la ligera y decir que alguna nación moderna reemplaza a Israel. No podemos decir que Estados Unidos, México, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Cuba, cualquier nación ha automáticamente tomado el lugar del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Mucho menos podemos decir, como dicen por ahí, que nosotros somos el Israel espiritual. Algunos hasta hacen la cronología, mi nombre viene de allá, yo soy judío. Y no solo soy judío, soy levita. Ese no es el punto del Salmo. El texto habla primero de Israel, pero el principio permanece a pesar de los siglos. El pueblo verdaderamente bienaventurado es el pueblo que le pertenece al Señor. Y hoy a la luz del Nuevo Testamento sabemos que el pueblo de Dios está formado por todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Bien, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y más adelante dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Nuestra identidad más profunda no está en nuestros logros, no está en nuestro empleo, no está en nuestra nacionalidad, no está en nuestros recursos, en nuestro conocimiento o en nuestra historia personal. Nuestra identidad está en que Dios, por su misericordia, nos hizo suyos. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Así como Israel fue llamado pueblo escogido en el Antiguo Testamento, ahora los creyentes en Cristo somos llamados a vivir como pueblo apartado para Dios, no para nuestra propia gloria, no para vanagloriarnos, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso mi mayor bendición no es decir pertenezco a tal nación. Mi mayor bendición no es decir tengo tal pasaporte. Mi mayor bendición es decir por la gracia de Cristo ahora pertenezco al pueblo de Dios. Déselo fuerte al Señor. Eso significa que mi identidad más importante no está en la nacionalidad, ni mi pasaporte, ni mi cultura, ni mi idioma, ni mi origen. Mi identidad más importante está en pertenecer a Dios, el que me compró por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Algunos nacieron en esta nación, otros llegamos de diferentes países, algunos tienen ciudadanía, otros tienen residencia, otros están en trámites, otros están esperando respuesta. Pero delante de Dios la pregunta más importante no es ¿qué clase de pasaporte tengo? Delante de Dios la pregunta más importante es ¿le pertenezco al Señor?
Porque puedo tener ciudadanía de una gran nación y vivir perdido delante de Dios. Puedo vivir en un país libre y seguir siendo esclavo del pecado. Puedo disfrutar bendiciones externas y no tener la bendición más grande, que es pertenecerle a Dios. Por eso este primer punto nos confronta personalmente. Mi bendición está en pertenecerle a Dios, no en mi nacionalidad, no en mi apellido, no en mi historia, no en ninguna religión externa. Así que ahora debo preguntarme hoy, ¿el Señor es realmente mi Dios? ¿Le pertenezco realmente a Cristo? ¿Vivo realmente bajo su autoridad? ¿Está realmente mi vida rendida a Dios? Porque la bendición más grande no es que una persona o una familia lo pueda decir. La bendición más grande está en que el Señor es mi Dios y yo le pertenezco a Él. Eso debe de marcar nuestras vidas. Que yo le pertenezco al Señor y por eso dedico mi vida a Él. Vayamos a nuestro segundo punto. La palabra para completar ahí es la palabra ojos. Y el punto es: mi vida está delante de sus ojos. Mire lo que dice el versículo 13 y el 15. Dice: el Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. O sea, después de decirnos que la bendición verdadera está en pertenecerle al Señor, el Salmo nos lleva a mirar hacia arriba. El salmista levanta la mirada al cielo y nos dice: el Señor mira desde los cielos. Entendamos esto. O sea, Dios no mira la historia desde abajo como alguien que está confundido por lo que está pasando. Dios no mira las naciones como alguien que perdió el control. Dios no mira nuestra vida como alguien que está sorprendido por las decisiones que tomamos. Dios mira desde los cielos, dice su palabra. Eso habla de su autoridad, de su soberanía, de su gobierno y de su trono. Él mira desde arriba, no porque esté lejos e indiferente, sino porque Él reina sobre todo. El texto dice: Él ve a todos los hijos de los hombres. No dice que Él ve solamente a Israel. No dice que Él ve solamente a los religiosos. No dice que Él ve solamente a los que creen en Él. Él dice: ve a todos los hombres. Y luego repite: Él observa a todos los habitantes de la tierra. Nadie queda fuera de su mirada. Dios ve al gobernante y Dios ve al ciudadano común. Dios ve al poderoso y también ve al débil. Dios ve al rico, pero también ve al pobre. Ve al que nació en esta nación y ve al que viene de otra nación. Ve al que está en la iglesia, pero también mira al que está lejos de la iglesia. Dios ve a todos los habitantes de la tierra. Eso quiere decir que mi vida, si Él ve a todos, mi vida no está escondida delante de Dios. Puedo esconder cosas de las personas. Puedo aparentar una vida cristiana en la iglesia. Puedo hablar como creyente mientras mi corazón está dividido. Puedo verme bien por fuera mientras por dentro estoy lleno de orgullo, hay pecado, hay temor, hay amargura y hay autosuficiencia. Pero mi vida está delante de sus ojos. El versículo 15 va más profundo. Mire lo que dice: Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Hermanos, Dios no solo ve lo que hacemos, también ve por qué lo hacemos. Las personas pueden ver mis acciones, pero Dios conoce las motivaciones de mi corazón. Las personas pueden escuchar mis palabras, pero Dios conoce la intención detrás de mis palabras. Las personas pueden mirar mi conducta, pero solo Dios conoce la raíz de mi conducta. Dios ve la obra y conoce el corazón detrás de la obra. Por eso, delante de Dios no solo importa lo que hago, también importa el por qué lo hago. Puedo servir en la iglesia, pero Dios sabe si sirvo por amor o lo estoy haciendo por reconocimiento.
Puedo dar una ofrenda, pero solo Dios sabe si lo estoy haciendo con gratitud o lo estoy haciendo por apariencia. Puedo cantar, puedo levantar mis manos, puedo incluso llorar, pero solo Dios ve si mi corazón está postrado delante de Él adorándole. Puedo hablar de fe, pero solo Dios sabe si realmente estoy confiando en Él. Mire lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo creo que este versículo debería de producir temor santo. Porque muchas veces nos preocupa más cómo nos ven los hombres que cómo nos ve Dios. Nos preocupa la imagen, la reputación, la apariencia, el quedar bien delante de los demás. Pero Salmo 33 nos recuerda que hay una mirada más importante y no es la mirada de los hombres, es la mirada de Dios. Y esa mirada, hermanos, no puede ser manipulada. Dios no se impresiona con apariencias, Dios no se confunde con discursos, Dios no se deja engañar por símbolos religiosos, Dios no se queda en lo que hay en la superficie. Él mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, Él modela el corazón, Él entiende todas nuestras obras. Por eso esta verdad nos confronta, pero también nos consuela. Porque si Dios ve todo, y ve todo lo malo, nuestras intenciones, nuestras actitudes, también Dios ve lo que otros no ven. Madre soltera, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tus cargas, tus luchas. Mujer, Dios ve tu obediencia silenciosa. Hombre, Dios ve el servicio que nadie reconoce. Dios ve tus oraciones en secreto. Dios ve esas decisiones difíciles que has tenido que tomar para honrarle al Señor. La mirada de Dios confronta al orgulloso, pero consuela al humilde. Confronta al que vive en pecado escondido, pero consuela al que teme al Señor. Confronta al que aparenta, pero consuela al que depende de Él. Por eso hoy es justo que me pregunte, ¿qué ve Dios en mi vida? ¿Qué ve Dios en mi casa? ¿Qué ve Dios en mi matrimonio? ¿Qué ve Dios en mi trabajo? ¿Qué ve Dios en mis conversaciones? ¿Qué ve Dios en mi vida secreta? ¿Qué es lo que Dios ve cuando nadie me está mirando? Porque mi bendición está en pertenecerle a Dios. Pero esa pertenencia también significa que mi vida está delante de sus ojos. Así que debo vivir con reverencia, con humildad, con integridad, con dependencia y obediencia a su palabra. Hoy es un buen día para decirle, Señor, tú ves lo que yo soy. Tú conoces mi corazón. Tú entiendes mis obras. Ayúdame y enséñame a vivir delante de tus ojos. Recordemos la idea principal. Nuestra esperanza no debe estar en el poder humano, sino en el gobierno soberano de Dios. Vayamos a nuestro tercer punto. La palabra para completar ahí es la palabra fuerza. El tercer punto es, mi fuerza no puede salvarme. Leamos los versículos 16 y 17. Mire lo que dice. El rey no se salva por gran ejército, ni es liberado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Después de mostrarnos que Dios mira desde los cielos y conoce el corazón de cada uno de nosotros, el Salmo nos lleva a una verdad muy confrontadora. La fuerza humana tiene límites. El salmista menciona 3 imágenes de poder. Menciona al rey, menciona al valiente y menciona al caballo. El rey representa autoridad, gobierno y liderazgo. El valiente representa fuerza, capacidad y habilidad para la guerra. El caballo representa poder militar, rapidez y defensa. En el mundo antiguo, tener caballos para la guerra era una señal de fuerza, era como decir, tenemos recursos, tenemos defensa. Pero el salmista dice, el rey no se salva por el gran ejército. No dice que el rey no pueda tener ejército, no dice que toda defensa sea mala. Lo que dice es que el rey no se salva por tener ejército. Luego dice, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. El valiente puede ser fuerte, puede ser preparado, disciplinado, pero su fuerza no puede salvarlo finalmente. Y después dice,
falsa esperanza de victoria es el caballo. El caballo podría ser útil, pero cuando el corazón pone su confianza final en el caballo se convierte en falsa esperanza. O sea, el problema no es tener recursos, el problema es descansar en los recursos como si fueran Dios. El problema no es tener fuerza, el problema es confiar en esa fuerza como si la fuerza nos pudiera salvar. Y si somos honestos, también nosotros tenemos nuestros caballos. Y usted dirá, hermano, si a mí no me dejan ni tener perro en el apartamento, voy a tener un caballo. Tal vez no confiamos literalmente en caballos de guerra. Pero nuestros caballos se pueden ver de la siguiente manera. Mire usted, el dinero, el trabajo, la salud, la experiencia, la inteligencia, los documentos, el sistema, el gobierno, la economía, los planes, nuestra capacidad para resolver los problemas. Muchas de esas cosas pueden ser buenas, el trabajo es bueno, la salud es una bendición, los recursos pueden ser útiles, pero ninguna de estas cosas puede tomar el lugar de Dios. Porque mi fuerza no puede salvarme. Mi dinero puede pagar las cuentas, pero no puede comprar paz con Dios, ni pan tampoco. Mi ciudadanía puede darme derechos en esta nación, pero no puede darme la entrada en los cielos. Mi experiencia puede ayudarme a decidir, pero no puede perdonar mis pecados. Mi salud puede sostener mi cuerpo por un tiempo, pero no puede vencer la muerte. El problema no es que el caballo sea débil. El texto dice que el caballo tiene mucha fuerza. El problema es que, aunque sea fuerte, ese caballo que tenemos ahora, en el cual ponemos nuestra esperanza, no es Dios. Y aquí volvemos a Napoleón y su batalla en Waterloo. Napoleón tenía estrategia, tenía ejército, tenía autoridad y tenía ambición. Había sometido a toda Europa bajo su poder, pero llegó el día que su fuerza encontró su límite. Y no le pasa, como lo dijimos anteriormente, solo a los emperadores, también nos pasa a nosotros. Tarde o temprano descubrimos que hay una crisis que el dinero no resuelve. Un diagnóstico que la fuerza no controla. Pérdidas que la experiencia no habita, puertas que no podemos abrir y batallas que no podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Por eso debemos preguntarnos, ¿dónde estoy poniendo mi esperanza final? ¿En qué descanso cuando tengo miedo? ¿A qué corro cuando me siento inseguro? ¿Qué creo que no puedo perder porque si lo pierdo entonces mi vida se derrumba? Si ese hombre me deja, no sé qué voy a hacer. Oh, si ella se va, no hay vida. Oh, si el carro se me daña, olvídate, se acabó. ¿Qué cosa, persona, posición, recurso se ha convertido en mi caballo? Salmo 33 nos dice, no hay fuerza, no puede salvarme. Pero esa verdad como cristianos, hermanos, no debe llevarnos a la desesperación. Al contrario, debe llevarnos a Cristo. Porque cuando nos sentimos sin fuerza, cuando estamos acorralados, cuando no vemos salida, cuando las circunstancias adversas, cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, en ese preciso momento es cuando más debemos confiar en el Señor. No porque nosotros somos fuertes, sino porque su gracia es suficiente. No porque tenemos el control, sino porque Él es soberano y sigue reinando. No porque vemos la salida, sino porque Él sigue siendo nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén. El apóstol Pablo conoció momentos difíciles. Conoció la prisión, conoció el dolor, conoció la angustia, conoció la persecución, el cansancio y la debilidad. Pablo sabía lo que era sentirse afligido, sentirse limitado, sentirse sin fuerzas suficientes. Pero en medio de su debilidad, el Señor le enseñó una verdad que traspasa los siglos y que hoy debemos recordar. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando mi fuerza llega a su límite, la gracia de Cristo no tiene límite. Cuando mis recursos se acaban, Dios no se acaba. Cuando mis planes se rompen, el consejo del Señor permanece para siempre. Cuando mi seguridad tiembla, el Señor sigue siendo ayuda y escudo para su pueblo. Y eso también habla de evangelio. Porque mi fuerza no puede salvarme. Tampoco puedo salvarme yo solo delante de Dios. No puedo salvarme con buenas obras, no puedo salvarme con una religión externa, no puedo salvarme con moralidad, no puedo salvarme por la tradición, no puedo salvarme diciendo yo soy buena persona.
Mi pecado es demasiado serio y mi deuda delante de Dios es demasiado grande y mi fuerza es demasiado limitada. Por eso necesito a Cristo. Cristo vino porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Cristo vino y murió porque mi fuerza no podía pagar mi pecado. Cristo resucitó porque solo Él tiene el poder para vencer lo que ningún rey, ningún ejército, ningún valiente, ningún caballo puede vencer. Y ese es el pecado y la muerte y la condenación eterna. Así que hoy debo reconocer, mi fuerza no puede salvarme. Vayamos a nuestro siguiente punto. Las palabras para completar ahí son esperanza y misericordia. Mi esperanza está en su misericordia. Leamos los versículos 18 al 22. Dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Después de decirnos que el rey no puede salvar, que el valiente no puede librar, que el caballo es falsa esperanza de victoria, el Salmo nos muestra dónde sí verdaderamente está nuestra esperanza. No está en el rey, en el ejército, en el caballo, en la fuerza, en nada de eso, en nada de lo que nosotros podemos controlar. El versículo 18 dice: los ojos del Señor están sobre los que le temen, los que esperan en su misericordia. Aquí hay un contraste hermoso. En los versículos anteriores, el hombre mira su fuerza, pero ahora el Salmo dice: los ojos del Señor están sobre su pueblo. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es? Que no solamente yo miro a Dios, sino que Dios mira a los que le temen. No solamente yo espero en Él, sino que sus ojos están sobre los que esperan en su misericordia. El texto describe al pueblo de Dios con dos características especiales. Mire lo que dice. Primero, temer al Señor. Temer al Señor no significa ver a Dios como cruel o injusto. Significa reconocer quién es Él: santo, soberano, justo, poderoso y digno de reverencia. Temer al Señor es vivir con un corazón humilde y sometido delante de Él. Y la segunda característica del pueblo de Dios es que esperan en su misericordia. Esa frase es preciosa. El pueblo de Dios no espera en su perfección, no espera en su justicia, en su fuerza, en su historia, en sus méritos. Espera en la misericordia del Señor. Hermanos, mi fuerza cambia, mi salud cambia, mi economía cambia, mis circunstancias cambian, mi país puede cambiar, mis planes pueden cambiar, pero la misericordia del Señor permanece para siempre. Luego el versículo 19 dice: para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempo de hambre. Ahora, debemos entender bien estos dos versículos, el 18 y el 19. El Salmo aquí no está prometiendo que los creyentes nunca sufrirán, no está diciendo que nunca pasarán hambre, no dice que nunca enfrentarán la muerte. La Biblia misma nos muestra a muchos siervos fieles de Dios que sufrieron persecución, pérdida, hambre y aún muerte. Romanos 8 habla de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, peligro y espada. Hebreos 11 nos habla de creyentes fieles que fueron maltratados, encarcelados e incluso fueron muertos. Así que los versículos 18 y 19 no son una promesa de una vida sin crisis. Es un llamado a confiar en el cuidado de Dios aún en medio de la crisis. Dios puede librarme milagrosamente y muchas veces lo hace, pero cuando por razones que solo Él conoce en su soberanía permite el sufrimiento, debemos seguir confiando en su santo juicio. Nuestra esperanza no está en entenderlo todo, sino en saber que sus ojos están sobre los que le temen y esperan en su misericordia. Por eso el Salmo sigue diciendo en el versículo 20: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Y eso ya no es solo una enseñanza, ya esto es una confesión. El pueblo de Dios dice: nuestra alma espera al Señor. No espera al rey, al ejército, al gobernante, a la nación. Espera al Señor. Dice: y nuestra ayuda, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo.
El Señor es nuestra ayuda, sostiene al débil, levanta al cansado, auxilia al necesitado. El Señor es nuestro escudo porque protege, guarda, defiende y cubre a los que esperan en Él. Y esa confianza produce gozo, pues en Él se regocija nuestro corazón, dice el versículo 21, porque en su santo nombre hemos confiado. Cuando mi gozo depende de lo que yo tengo, hermanos, mi gozo sube y baja dependiendo de mis circunstancias. Pero cuando mi gozo está en el Señor, puedo tener gozo aún en los momentos difíciles. Puedo tener gozo aún en medio de la prueba y de la aflicción. Puedo tener gozo aún que el proceso sea muy duro y doloroso. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Y finalmente el Salmo termina con una oración. El versículo 22 dice: sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. El Salmo no termina con orgullo humano, no dice mira nuestra grandeza, mira nuestra fuerza, mira lo que hemos logrado. Termina diciendo sea sobre nosotros tu misericordia. Eso es humildad, eso es dependencia, eso es fe verdadera. Y en el Nuevo Testamento vemos esa misericordia de manera gloriosa en Cristo. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pedro dice que Dios, según su gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. No es una esperanza débil, no es una esperanza emocional. No, esa esperanza no depende de que todo salga como yo quiero, no depende de que mis circunstancias sean fáciles, no depende de que yo siempre tenga fuerzas para seguir adelante. Vamos a meter a las mujeres aquí, ¿cómo le dicen? La luchona. No depende de qué luchona sea. Es una esperanza viva porque Cristo vive. La resurrección de Jesús nos recuerda que la misericordia de Dios no se detuvo en la cruz, no fue vencida por la tumba. Cristo resucitó y porque Él vive, el creyente puede seguir esperando aún en los tiempos difíciles. Por eso, aunque mi fuerza falle, mi esperanza no muere. Aunque mis circunstancias cambien, mi esperanza permanece. Aunque no entienda todo lo que me sucede y Dios permite en mi vida, yo puedo descansar en su misericordia, que son nuevas cada mañana. Porque mi esperanza no está sostenida por mi fuerza, por mis habilidades, ni mucho menos por mi experiencia. Mi esperanza está sostenida por un Cristo vivo y resucitado. La misericordia que el salmista está hablando aquí, que esperaba, hoy nosotros la vemos revelada plenamente en Jesucristo. En la cruz Dios mostró que nuestra fuerza no podía salvarnos, pero su gracia sí pudo rescatarnos. Y en la resurrección Dios nos dio una esperanza viva de vida eterna. Por eso, si usted está en Cristo, hermano, su esperanza no está en lo fuerte que usted pueda ser. Su esperanza está en la misericordia de Dios revelada a través de Jesucristo. Y si usted no está en Cristo hoy, a través de Dios, de su palabra, a través de este salmo, lo llama a dejar de confiar en su fuerza y ver al único que lo puede salvar y sostener y proteger su vida y darle vida eterna. Recordemos nuestra idea principal. Nuestra esperanza no debe estar en el poder humano, sino en el gobierno soberano de Dios. Concluyamos esto, hermanos. Regresemos donde comenzamos. Esta nación ha celebrado su independencia y en el marco de estos años se recuerda de manera especial su historia, su desarrollo, las libertades de muchos, que muchos estamos disfrutando el día de hoy. Y debemos decirlo con gratitud. Dios ha usado esta nación para abrir puertas, para recibir a muchos que hemos venido de hacia afuera, para tener oportunidades y aún para ser bendición para otras naciones. Y a la misma manera muchos también amamos ese pedacito de tierra donde nacimos y lo recordamos. Pero Salmo 33 nos ha recordado algo que aplica a toda nación, sea grande o pequeña, sea rica, sea pobre, sea fuerte o sea débil. Ninguna nación terrenal es nuestra esperanza final. Tener una frase como "en Dios confiamos" impreso en un billete puede ser un recordatorio público, pero una frase no reemplaza un corazón rendido a Dios. A Dios no le impresiona primero el poder de una nación, no le impresiona su economía, ni su ejército, ni su historia, ni sus estrategias.
Como hemos visto en este salmo, Dios mira más profundo. Dios mira el corazón. Dios mira si un pueblo realmente le teme. Dios mira si el pueblo realmente espera en su misericordia. Dios mira si realmente el pueblo está dependiendo de Él. El poder puede acabarse, la economía se puede caer, los ejércitos pierden las batallas, los gobiernos pueden cambiar, las naciones pueden levantarse, pero también pueden debilitarse. Pero el consejo del Señor permanece para siempre. Napoleón tuvo su Waterloo, pero la historia no terminó solamente en la batalla que perdió. Aquel hombre que una vez hizo temblar a Europa, que movió ejércitos, que conquistó territorios y que pareció invencible, terminó en una isla en Santa Helena, en medio del mar, a miles y miles de kilómetros de la nada, con una enfermedad estomacal que no pudo controlar. Murió lejos de todos. Lejos de todo, el poder se acabó. Ya no estaba frente a sus tropas, ya no tenía un imperio que dirigir, ya no tenía un ejército que lo salvara, ya no tenía una estrategia que lo devolviera al trono. El hombre que había confiado tanto en su fuerza descubrió que al final su fuerza no lo pudo sostener para siempre. Y hermanos, eso debe hablarnos al corazón. Quizás hoy usted no tiene un ejército, ni un trono, ni un imperio. Tal vez está confiando en su propia astucia. Tal vez está confiando en su capacidad, en el dinero que tiene en el banco, en su experiencia, en su control, en sus planes, en sus contactos, en su fuerza emocional o en su habilidad para resolverlo todo. Pero tarde o temprano, déjeme decirle que todo ser humano descubre que todo esto tiene un límite. Napoleón vio su Waterloo. Las naciones también tienen su Waterloo y las familias tienen su Waterloo. Y nosotros llegamos a momentos donde descubrimos que nuestra fuerza no puede salvarnos. Lo hermoso del Salmo 33 es que no nos deja en la desesperación, sino nos lleva a una esperanza más firme. Y eso es con lo que yo quiero que usted se quede y se lleve a casa. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Por eso la pregunta para nosotros no es solamente ¿qué tan fuerte es la nación en la que vivo? En estos momentos donde se celebra el mundial, todos vemos a nuestros países que participan y a los que no, y se viene ese espíritu patriótico nuevamente, ¿no? Y recordamos ese pedacito de tierra donde nacimos. La pregunta también podría ser ¿qué tan orgulloso estoy de la nación de donde vengo? Pero yo creo que la pregunta más importante, la pregunta del millón el día de hoy es ¿dónde está descansando mi seguridad? Como padres estamos enseñando a nuestros hijos a confiar más en el éxito, en el dinero, en los estudios, en las oportunidades, o les estamos enseñando que su fe y esperanza debe estar en el Señor. Como jóvenes viven en una cultura que les dice sé tú mismo, sigue tu corazón, construye tu propia identidad. Jóvenes, recuerden que la verdadera bendición no está en inventarse una identidad, sino en pertenecerle a Dios. Y como matrimonios, cuando llegan las crisis, cuando llegan las diferencias, las presiones económicas, el cansancio, ¿estamos confiando en nuestra fuerza o estamos buscando juntos la misericordia del Señor? Y como iglesia, en medio de una sociedad confundida, dividida, cada vez más lejos de Dios, no podemos poner nuestra esperanza final en la política, en la cultura, en el dinero, en programas, en números. Nuestra esperanza debe estar en el Señor. ¿Por qué? Lo hablamos hoy. Porque mi bendición está en pertenecerle a Dios. Mi vida está delante de sus ojos. Mi fuerza no puede salvarme. Mi esperanza está en su misericordia. La mayor prueba de esa misericordia la vimos que está en Cristo. En la cruz Dios mostró que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero también mostró que su misericordia era suficiente para salvar a los pecadores. Y en la resurrección nos dio una esperanza viva de vida eterna. Así que terminemos esta mañana como termina el Salmo. Sea sobre nosotros, Señor, tu misericordia, según hemos esperado en ti. Sea, Señor, tu misericordia sobre nuestras familias. Sea tu misericordia sobre nuestros jóvenes, sobre la madre soltera, sobre nuestros matrimonios, sobre tu iglesia. Sea tu misericordia sobre la nación en la que vivimos. Sea tu misericordia sobre la nación de donde venimos.
Porque el rey nos salva, el ejército nos salva, el caballo nos salva. Solo tú, nuestro Señor, nuestra ayuda, nuestro escudo y nuestra esperanza nos puede salvar. Vamos a orar.